Continuando con la programado para estas clases teóricas virtuales realizados por la cátedra, corresponde hablar sobre los reflejos superficiales y profundos, entendiendo que estos nos van a permitir investigar y fundamentalmente llegar a un diagnóstico de las patologías que van a afectar al sistema nervioso central. Por eso es que se dividen en estos dos grupos de reflejos superficiales y de reflejos profundos. Todas estas estructuras van a estar confeccionadas fundamentalmente para hacer cargo de la funcionalidad de una estructura que ustedes han visto en cursos inferiores, como es el arco reflejo. El arco reflejo constituirá entonces un elemento básico para entender la conexión y funcionalmente la realización de las estructuras que van a comprometer el origen de los reflejos, tanto superficiales como de los reflejos profundos. Entendiendo que todas estas estructuras van a contribuir fundamentalmente al examen físico, y debo insistir que el examen físico se constituye en un elemento muy importante dentro del diagnóstico dentro del diagnóstico de las patologías, y posteriormente esto contribuirá para hacer un buen tratamiento. El adagio dice: un buen diagnóstico nos va a llevar a un buen tratamiento. Y para hacer un buen diagnóstico, la semiología médica se mune de muchos instrumentos, de muchas maniobras, de muchos análisis, en este caso de los reflejos, para el diagnóstico de enfermedades que van a afectar al sistema nervioso. Los objetivos de esta clase. Los objetivos de esta clase van a ser los siguientes: realizar adecuadamente el examen de la sensibilidad superficial y profunda, conocer los reflejos, diferenciar los tipos de reflejos y determinar los reflejos patológicos. Vamos a empezar hablando sobre los reflejos, su motilidad activa y su motilidad involuntaria. ¿De dónde surgen los reflejos? Los reflejos son respuestas motoras involuntarias que van a surgir ante un estímulo. Estos estímulos generalmente son sensitivos o sensoriales de diferente calidad, ¿no? Entonces, los reflejos son respuestas a estímulos, y su producción fundamentalmente, como había indicado, se basa en el arco reflejo, que necesita de dos elementos importantes, que es el receptor para que se produzca el reflejo, que generalmente está ubicado en la periferia o en el interior del organismo, a lo cual actúa este estímulo, y a ese estímulo se llama la neurona eferente sensitiva. Y vamos a tener otra neurona que va a ser la motora neurona o la motora conectora, que va a conectar, como estamos viendo en la gráfica, para que se produzca la respuesta a este estímulo. Entonces, tenemos diferentes receptores que van a estar ubicados en diferentes partes del organismo, lo cual va a actuar el estímulo, estimulando a esta neurona eferente sensitiva, y esta neurona eferente sensitiva va a ser a su vez una neurona conectora que va a llevar el estímulo. Va a existir un centro de integración de este estímulo, luego va a haber una respuesta a este estímulo a través del estímulo a la neurona sensitiva, y esta va a estimular a un nervio, que es el nervio periférico eferente, lo cual va a producir una respuesta. Entonces estamos hablando del arco reflejo.
La división de los reflejos. Estos se van a dividir en dos grandes grupos, como hemos visto en el título de la presente clase. Van a ser los reflejos superficiales, o también llamados mucocutáneos, y los reflejos profundos, o también llamados osteotendinosos. Entonces tenemos dos grupos grandes de reflejos: los reflejos superficiales o mucocutáneos y los reflejos profundos o osteotendinosos. Los reflejos osteotendinosos o profundos. Hay que tomar en cuenta que para realizar el análisis de estos reflejos va a haber un estímulo para los reflejos osteotendinosos que generalmente está asociado a la percusión del tendón o relieve óseo correspondiente. Para ello vamos a utilizar los martillos de Duck, ¿no? Este martillo que están ustedes observando se llama el martillo de Duck, ¿no? Entonces, para obtener el reflejo osteotendinoso profundo, vamos a utilizar la percusión en el tendón o en el relieve óseo correspondiente. ¿Cómo tiene que ser la maniobra? ¿No? El cual debe ser brusco, breve y preciso. Por eso es que este martillo de Duck, se recomienda que debe ser manipulado, debe ser agarrado, como si ustedes estarían manipulando un bolígrafo o un lápiz, ¿no? Y debe permitirse que el martillo pueda caer con su propio peso, ¿no? Entonces, esa estructura a nosotros nos va a permitir hacer la valoración de un reflejo osteotendinoso. Me refería a que este martillo debe ser manipulado como si estuvieran manipulando un bolígrafo o un lápiz, ¿no? Y permitir que este martillo, el martillo de Duck, pueda caer por su propio peso, ¿no? Entonces es una técnica que ustedes tienen que adoptar en la realización de la actividad práctica, ¿no? Manipulamos como si estuviéramos manipulando un bolígrafo y permitimos que el martillo vaya a caer con su propio peso. Por eso es que se dice de que el golpe, la percusión, debe ser brusca, breve, precisa. Se efectúa con el martillo de reflejos, percutiendo directamente sobre la piel o que cubre la estructura de la cual nosotros vamos a realizar el análisis de ese reflejo. Para los reflejos osteotendinosos o profundos, vamos a indicar al paciente que adopte una posición que generalmente es la posición de sedestación. Es decir, el paciente tiene que estar sentado con los músculos relajados. Para esto también vamos a munirnos o vamos a practicar una maniobra que se llama la maniobra de Hendrasik. ¿Y en qué consiste esta maniobra de Hendrasik? Consiste en que el paciente va a enganchar entre sí los dedos de la mano tirando en sentido contrario, cosa que el paciente concentre o haga su concentración en esta maniobra, la maniobra de Hendrasik. Y nosotros aprovecharemos eso para realizar la percusión, para obtener el reflejo osteotendinoso o profundo. Recuerden bien, generalmente en los pacientes ansiosos, pero generalmente como sentido común, se utiliza esta maniobra, la maniobra de Hendrasik, y esta maniobra de Hendrasik nos va a permitir que este reflejo, los reflejos osteotendinosos o profundos, puedan ser analizados correctamente en sus diferentes fibras, eferentes, aferentes, centro de conexión que hemos hablado en el arco reflejo. Para ello el paciente tiene que estar en una posición de sedestación, es decir, tiene que estar sentado y con los músculos relajados.
Dentro de los reflejos osteotendinosos o profundos tenemos al reflejo nasopalpebral o glabelar, al reflejo superciliar, al reflejo maseterino, al reflejo bicipital, al reflejo estiloradial, al reflejo tricipital, al reflejo cúbito-pronador, al reflejo mediopubiano, al reflejo rotuliano y al reflejo aquiliano, ¿no? Todos estos reflejos constituyen los reflejos osteotendinosos o los reflejos profundos. Vamos a hablar del reflejo nasopalpebral o del reflejo glabelar. Consiste en percutir por encima de la glabela, produciendo, o la respuesta que nosotros vamos a esperar es que se produzca la contracción de los músculos orbiculares de los párpados, ¿no? Entonces se percute por encima de la glabela y la respuesta que vamos a esperar nosotros es la contracción de los músculos orbiculares de los párpados. ¿Qué vía estamos analizando? Es el trigémino facial y su centro va a ser la protuberancia. Hablamos del reflejo superciliar. Se percute inmediatamente por encima de la mitad de la arcada superciliar, y la respuesta que nosotros vamos a obtener o esperar obtener va a ser la contracción del músculo orbicular de los párpados. Su centro va a ser protuberancial y la vía aferente va a ser el trigémino y su vía eferente va a ser el nervio facial. Va a existir una oclusión del ojo homolateral al reflejo y su vía va a ser similar a la anterior. Entonces el reflejo superciliar se va a realizar con la percusión, como están ustedes observando en la fotografía. Se percute sobre la arcada superciliar, ¿no? Hablamos del reflejo maseterino. El reflejo maseterino consiste que el paciente va a permanecer con la boca entreabierta. En una posición se percute con el martillo directamente sobre el mentón y se coloca el índice o el dedo pulgar, aquí el dedo pulgar o también el dedo índice de la mano izquierda transversalmente por debajo del labio superior, y es ahí, tanto en el dedo pulgar o en el dedo índice, donde yo voy a realizar la percusión, También se puede utilizar un bajalenguas o un depresor de lenguas, también se llama de esa forma, un depresor de lengua o un bajalenguas, donde se debe apoyar sobre la arcada inferior y percutir sobre él, y la respuesta va a ser la elevación de la mandíbula. Entonces estamos hablando del reflejo maseterino. El reflejo bicipital. El reflejo bicipital consiste también en colocar el dedo pulgar donde yo voy a realizar la percusión, y el paciente puede estar en sedestación o puede estar acostado. De preferencia el paciente debe estar en sedestación. Entonces se investiga sobre la cara interna del codo, sobre el tendón del bíceps, se realiza la percusión en su inserción distal en el antebrazo o en la flexura del codo, percutiendo sobre el dedo pulgar, colocando encima de su inserción. Este reflejo pone en evidencia la raíz 5 y la raíz 6 del raquis cervical, produciendo una flexión del antebrazo sobre el brazo. Entonces la respuesta que esperamos obtener es que exista una flexión del antebrazo sobre el brazo, y de esta forma estaríamos evaluando el reflejo bicipital, la C5 y la C6. El reflejo estiloradial. Para el reflejo estiloradial se percute sobre la apófisis estiloides del radio y se inserta sobre el tendón del supinador largo. Ahora, la respuesta que nosotros estaríamos esperando obtener va a ser
que se produzca la flexión del antebrazo sobre el brazo y una ligera flexión de los dedos sobre la muñeca. Con el reflejo estilo radial estaríamos evaluando a los segmentos C5 y a los segmentos C6. El reflejo tricipital. Con el reflejo tricipital, el paciente puede estar de igual forma en sedestación o puede estar acostado. De preferencia, el paciente debe estar en sedestación. Se busca el reflejo tricipital colocando o percutiendo directamente sobre el codo, es decir, en el olecranón, y este reflejo va a poner en juego o el análisis de la cervical 6 y de la cervical 7. Si existe una dificultad para que el paciente se relaje o trate de sostener el brazo, pida al paciente que deje el brazo en estado colgado, ¿no? Entonces, con el reflejo tricipital nosotros vamos a percutir directamente sobre el codo, sobre el olecranón, y vamos a esperar la respuesta para evaluar a la C6 y a la C7. El reflejo cúbito-pronador. El reflejo cúbito-pronador consiste en la percusión sobre la apófisis estiloides del cubital, y la respuesta que vamos a obtener va a ser la contracción refleja de los músculos pronadores y cuadrados a nivel del centro, reflejos C7 y C8, ¿no? Entonces a eso se llama el reflejo cúbito-pronador. El reflejo mediopubiano. Para el reflejo mediopubiano vamos a percutir a nivel del pubis y vamos a esperar que la respuesta sea la contracción de los músculos abductores y de los músculos de la pared abdominal. Con el reflejo mediopubiano estaríamos evaluando el centro D10 a la lumbar 2. El reflejo rotuliano. Para el reflejo rotuliano, el paciente puede estar en sedestación o también en decúbito, de preferencia en sedestación. Entonces, sobre el borde de la camilla, con las piernas pendiendo verticalmente, se percute sobre el tendón rotuliano de forma directa, y de esa forma se va a obtener la extensión de la pierna sobre el muslo, y corresponde a la evaluación de la lumbar 3 y a la lumbar 4. Cuando no existe este reflejo, es decir, que el reflejo rotuliano esté abolido o esté anulado, este reflejo se conoce como el signo de Westphal. El reflejo aquiliano. Para obtener el reflejo aquiliano se va a percutir, como están ustedes observando en las fotografías, de forma directa sobre la superficie del talón de Aquiles. El paciente puede estar sentado con los miembros inferiores colgando sobre el borde de la cama o en una silla. Se levanta directamente el pie con la mano y con la otra se percute en el talón de Aquiles. Luego el paciente también puede estar de rodillas sobre una silla o sobre la cama, los pies fuera del borde. Se lleva ligeramente hacia adelante la planta del pie y se percute sobre el tendón de Aquiles o sobre el tendón calcáneo. Y en una tercera instancia, con el paciente en decúbito, se coloca al paciente de pie inferior y explora sobre el lado opuesto en semiflexión o abducción, descansando sobre el malleolo externo con una mano, y se toma la planta del pie y se lleva a una ligera flexión, se percute sobre el tendón. La respuesta es la extensión del pie, y los centros reflexógenos que estaríamos analizando va a ser la lumbar 5, la sacra 1 y la sacra 2. A esto se conoce como el reflejo aquiliano. Los reflejos superficiales. Si bien hemos hablado de los reflejos profundos, ahora corresponde hablar sobre los reflejos superficiales, o también llamados reflejos mucocutáneos. Se obtiene por estímulos que actúan sobre la superficie cutánea o mucosa. A diferencia de los reflejos profundos, estos tienden a ser
polisinápticos, multineuronales, y la respuesta motora posee una latencia más prolongada. Se considera a estos reflejos superficiales o mucocutáneos como reflejos naturales de defensa. Hablamos dentro de este grupo de reflejos superficiales o mucocutáneos al reflejo córneo-palpebral. Para ello se explora rozando suavemente la córnea con un pequeño trozo de algodón. Se produce como respuesta la contracción del orbicular de los párpados y por consiguiente el cierre palpebral. La respuesta va a ser consensual, es decir, que se estimula a un globo ocular y la respuesta también tiene que realizarse en el lado contralateral, ¿no? Entonces es un reflejo conjuntivo palpebral. El reflejo palatino o velopalatino. Se indica al paciente que abra ampliamente la boca y se roza con el bajalengua o en el depresor de lengua el borde libre del velo del paladar. Se produce la elevación del paladar por contracción de los músculos del velo. La vía que estamos analizando va a ser la vía glosofaringea o vagal. Por eso se llama reflejo palatino o velopalatino. Los reflejos abdominales. El paciente va a encontrarse en pacientes de cúbito dorsal, relajado. El estímulo desde afuera hacia adentro con la punta roma del martillo sobre el borde anterior, aunque esto ya no se está realizando por cuestiones de bioseguridad. Esta técnica con aplicación de la punta roma del martillo se aplica encima del ombligo y la respuesta es la contracción de los músculos de la pared abdominal homolateral y el desplazamiento consiguiente del ombligo hacia el lado estimulado, ¿no? Los reflejos abdominales. El reflejo cutáneo abdominal superior informa sobre el segmento D7 y D8, el reflejo medio del segmento D9 y el reflejo inferior sobre el segmento D11. El reflejo cremasteriano consiste en que el paciente se encuentra en decúbito dorsal con los músculos en discreta abducción. Se desplaza una punta roma de arriba hacia abajo sobre el tercio superior de la cara interna del muslo. Se produce la contracción del cremáster homolateral con la elevación del testículo de ese lado y corresponde al análisis de la evaluación de la lumbar 1. El reflejo plantar. El reflejo plantar se produce raspando con un objeto romo el borde externo de la planta, así como estamos observando en la gráfica, desde el talón hacia los dedos, y la respuesta que vamos a esperar, o la respuesta normal, es la flexión plantar de los dedos. Con este reflejo plantar vamos a evaluar el signo de Babinski, el famoso signo de Babinski, que consiste en la extensión dorsal del primer dedo y la apertura en abanico, ¿no? Se produce la extensión dorsal del primer dedo y la apertura en abanico de los demás dedos e indica una lesión de la vía córtico-espinal, ¿no? Entonces, ese signo de Babinski. Entonces, el reflejo plantar se realiza con el borde roma del martillo o de cualquier otra estructura que va a empezar desde el talón hacia los dedos. Eso no se olvide. El reflejo bulbocavernoso. Se roza suavemente la mucosa del glande y se obtiene la contracción del músculo bulbocavernoso palpable desde los dedos del explorador, colocando sobre la cara inferior de la uretra, detrás del escroto, y corresponde a la evaluación de los segmentos sacro 3 y sacro 4. El reflejo anal se realiza por el roce o contacto de la punta roma, originando la contracción visible y palpable del esfínter externo del ano. Corresponde a la evaluación de los segmentos sacro 5.
Corresponde hablar ahora sobre la alteración de los reflejos. La respuesta a los reflejos osteotendinosos pueden ser normales, pero vamos a utilizar cierto tipo de lenguaje. Cuando el reflejo esté reducida pero presente se llama hiporreflexia. Cuando el reflejo esté abolida se llama arreflexia. Cuando el reflejo esté incrementada, esté aumentada, se llama hiperreflexia. Reitero, cuando el reflejo esté reducido, se llama hiporreflexia. Cuando el reflejo esté anulado o esté abolido, no esté presente, se llama arreflexia. Y cuando el reflejo esté incrementada en intensidad, se llama hiperreflexia. Hiperreflexia osteotendinosa. La amplitud de la respuesta va a ser excesiva. ¿A qué se debe? Puede estar acompañada por signos de lesión piramidal, el signo de Babinski, o también puede existir clonus. ¿Qué son los clonus? Los clonus se trata de una respuesta muscular refleja. Son contracciones que se suceden más o menos de forma rítmica. Clonus. Ahora hablamos sobre los reflejos patológicos. Dentro de los reflejos patológicos corresponde hablar del reflejo de Brusicki, del reflejo de Kerning, del reflejo de Babinski, del reflejo de Chaddock, del reflejo de Oppenheim y el reflejo de Gordon. Hablamos del reflejo de Brusicki. Consiste en que el paciente se encuentre en decúbito supino y fijado sobre el tórax contra la cama, tratar de flexionar el cuello. La respuesta patológica va a ser que cuando exista una irritación meningia, la maniobra causa flexión involuntaria de la cadera. A ello lo llamamos el reflejo de Brusicki. El reflejo de Kerning consiste en que el paciente esté en decúbito dorsal con la cadera y rodillas flexionadas a 90 grados, fijar la cadera y tratar de extender la rodilla. La respuesta patológica va a ser en irritación meningia, hay resistencia y dolor de la parte posterior del muslo. El reflejo de Babinski, ya habíamos hablado, consiste en estimular desde el talón hasta la parte superior de la planta del pie hacia el nivel de los dedos, externa de la planta del pie hacia los dedos, y la respuesta que esperamos va a ser la extensión o la dorsiflexión del primer dedo y la separación de todos los dedos en abanico. A eso se llama el signo de Babinski positivo. El signo de Chaddock consiste en rascar el pie por fuera y por debajo del malleolo externo, y también va a existir la respuesta a la dorsiflexión del primer dedo y la separación de todos los dedos de la planta del pie estimulada en forma de abanico. Sucederá lo mismo en el reflejo de Oppenheim y en el reflejo de Gordon, ¿no? Todos estos elementos son considerados como reflejos patológicos. Reitero, el reflejo de Brusicki, el reflejo de Kerning, el reflejo de Babinski, el reflejo de Chaddock, el reflejo de Oppenheim y el reflejo de Gordon, que deben ser evaluados en todas sus estructuras, analizando y diferenciando a estos dos grandes grupos de los cuales nos hemos referido, a los reflejos superficiales y a los reflejos profundos. Y como respuesta a esos estímulos superficiales y profundos, tenemos lo que hemos hablado acerca de los reflejos patológicos. Reitero, estos reflejos patológicos van a ser el reflejo de Brusicki, el reflejo de Kerning, el reflejo de Babinski, el reflejo de Chaddock, el reflejo de Oppenheim, el reflejo de Gordon, ¿no? Bueno, a tiempo de agradecerles por la atención a la presente clase, siempre recordarles la importancia que juega el examen físico. Estamos en estas circunstancias de las clases virtuales pasando, pero eso también tiene que ser un estímulo para que en sus diferentes lugares de estudio puedan ustedes realizar la práctica correspondiente adecuado a lo que nos indica la literatura. Muchas gracias por su atención.